Hola a todos, bienvenidos a este video titulado Integrales sobre contorno en el plano complejo y uso de GeoGebra. A lo largo de esta presentación exploraremos juntos los fundamentos de las integrales de contorno, un tema esencial en el análisis complejo y cómo herramientas tecnológicas pueden enriquecer su estudio, facilitando la comprensión y visualización de conceptos complejos. Mi nombre es Emily Martínez Esteves, estudiante de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria, y este video está diseñado como una herramienta para apoyar el aprendizaje y la aplicación de esas ideas matemáticas en contextos académicos y tecnológicos. Este trabajo se desarrolla en el marco de la asignatura Variables Complejas impartida por el docente Juan Toribio Milané. Espero que lo disfruten y que aprendan mucho. El contenido de este video se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se encuentran los objetivos, luego las interrogantes y los términos clave, tras estos los saberes previos, después tanto los ejercicios resueltos como los ejercicios propuestos, más adelante las conclusiones y una frase motivadora, los recursos y por último la bibliografía. El objetivo general de este video es explorar el cálculo de integrales de contorno en el plano complejo mediante métodos analíticos y herramientas tecnológicas. También entre los objetivos específicos se encuentra el estudiar los conceptos y teoremas fundamentales del cálculo de integrales de contorno en el plano complejo y resolver las integrales de contorno propuestas visualizando las curvas de integración en el plano complejo mediante GeoGebra. Es preciso señalar que con esta ponencia le daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se resuelven las integrales de contorno en el plano complejo? ¿Cómo se relaciona la parametrización de las curvas con el cálculo de integrales de contorno? ¿Y cómo se aplica el teorema de evaluación de una integral de contorno en la resolución de esos ejercicios? Los términos clave de esta presentación son curvas paramétricas, contornos, derivada, integrales de contorno y evaluación de integrales de contorno. Es importante mencionar que esta es la expresión en torno a la cual se desarrollará todo el contenido del presente video y corresponde al teorema de parametrización de curvas para integrales de contorno en el plano complejo. Este resultado permite calcular integrales complejas sobre curvas diferenciables mediante una parametrización adecuada de la curva. Aunque existen diversos teoremas que facilitan la evaluación de integrales de contorno, en muchas situaciones nos es necesario recurrir a este enfoque, ya que permite trabajar con curvas específicas, adaptándose tanto a su geometría como a su recorrido. Este teorema es especialmente útil cuando no se pueden aplicar directamente resultados como el teorema de Cauchy o la fórmula integral de Cauchy, o cuando la integral requiere un análisis más detallado del contorno en cuestión. En específico, esta expresión se trabaja sobre curvas suaves. Una curva paramétrica compleja, o simplemente curva paramétrica, es el conjunto de puntos z de t igual a x de t más y de t, donde t varía en un intervalo cerrado de a a b y z de t y y de t son funciones reales. La función z de t, que describe cómo se recorren esos puntos, se llama la parametrización de la curva.
Ahora socializaremos algunas de las curvas paramétricas más comunes en el plano complejo, iniciando por la recta. Una parametrización de la recta que contiene los puntos z sub 0 y z sub 1 es z de t igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t, donde t varía de negativo infinito a infinito. Segmento de recta. Una parametrización del segmento de recta de z sub 0 a z sub 1 es z de t igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t, donde t está comprendido en el intervalo cerrado de 0 a 1. Rayo. Una parametrización del rayo que sale de z sub 0 y que contiene a z sub 1 es z de t igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t, donde t varía de 0 a infinito. Por último se encuentra la circunferencia. Una parametrización de la circunferencia centrada en z sub 0 con radio r es z de t igual a z sub 0 más r por el coseno de t más i seno de t, donde t está comprendido en el intervalo cerrado de 0 a 2pi. En notación exponencial, esta parametrización es z de t igual a z sub 0 más r por e a la it, donde t está comprendido entre 0 y 2pi. Para entender bien cómo funcionan las integrales de contorno, necesitamos tener claro qué significa el término contorno. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de curvas que podemos encontrar en el plano complejo, ya que el contorno se refiere justamente a la trayectoria o camino por donde realizamos la integración. Comencemos con lo más básico, una curva suave. Una curva se dice que es suave si en su representación paramétrica la derivada de su función z de t es continua y nunca se anula en el intervalo considerado. Dicho de otra manera, esto significa que la curva no tiene saltos ni picos y su dirección cambia de forma fluida sin interrupciones. Esta continuidad es clave, ya que asegura que podamos realizar cálculos precisos a lo largo de toda la curva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos curvas que están formadas por varias partes? Aquí hablamos de las curvas suaves por tramos. Este tipo de curva está formada por segmentos que son suaves, es decir, cada parte de la curva es suave en sí misma, pero puede haber puntos de unión entre esos segmentos donde la suavidad no se da de manera continua. En otras palabras, puede que la tangente en la unión de dos partes de la curva cambie de forma repentina, pero fuera de esos puntos cada tramo sigue siendo suave. En este momento vamos a pasar a la socialización del concepto de curva simple. Una curva es simple si no se cruza a sí misma, es decir, para dos puntos diferentes en el intervalo t sub 1 y t sub 2, sus valores z de t sub 1 y z de t sub 2 son distintos, salvo quizás en los puntos extremos donde la curva podría unirse. En otras palabras, la curva no se sobrepone ni se intersecta consigo misma, lo que nos asegura que no haya repeticiones de trayectoria. Otro tipo de curva que estudiaremos es la curva cerrada. Una curva cerrada es aquella cuyo inicio y final coinciden, es decir, donde z de a es igual a z de b.
En este caso, la curva forma un lazo que vuelve sobre sí misma, cerrando el recorrido. Este tipo de curva es fundamental cuando estamos trabajando con integrales de contorno, ya que en muchos casos la integral se realiza a lo largo de un camino cerrado. Finalmente, llegamos a la curva cerrada simple. Esta es una curva que no solo es cerrada, sino que además no se cruza a sí misma. Es decir, la curva comienza y termina en el mismo punto, pero sin repetir ninguna de las trayectorias intermedias. Es una curva que forma un lazo, pero de forma limpia, por así decirlo, sin retrocesos ni intersecciones consigo misma. Al hablar de contornos, es importante no solo considerar su forma, sino también la orientación con la que recorremos ese contorno. La orientación de un contorno nos indica en qué dirección seguimos la curva y esta es una parte esencial cuando estamos trabajando con integrales de contorno, ya que afecta el valor del integral. Hablamos de orientación positiva cuando seguimos la curva en sentido antihorario, es decir, cuando nos movemos de manera que el contorno rodee el área en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta es la orientación más común y generalmente cuando decimos contorno positivo nos referimos a este sentido. Por otro lado, entonces la orientación negativa se refiere a cuando seguimos la curva en sentido horario, es decir, en la misma dirección que las agujas del reloj. En este caso, la curva rodea el área en dirección opuesta a la orientada de forma positiva. Es fundamental tener en cuenta la orientación, ya que cambiarla puede cambiar también el signo de la integral que estamos evaluando. Antes de seguir adelante con las integrales de contorno, es conveniente recordar algunas reglas básicas de derivación que nos ayudarán más adelante cuando estemos trabajando con funciones complejas. La derivada de una constante es igual a 0, la derivada de t es igual a 1, la derivada de t a la n es igual a n por t a la n menos 1, la derivada de una constante por f de t es igual a la constante por la derivada de f de t. La derivada de f de t más o menos g de t es igual a la derivada de f de t más o menos la derivada de g de t. La derivada de e a la t es igual a e a la t. La derivada del producto de f de t y g de t es igual a f de t por la derivada de g de t más g de t por la derivada de f de t. Y la derivada del cociente entre f de t y g de t es igual a g de t por la derivada de f de t menos f de t por la derivada de g de t, todo ello dividido entre g de t al cuadrado. Ahora que hemos comprendido los conceptos básicos de contornos y las reglas de derivación, estamos listos para introducir la integral compleja. Para definir la integral compleja, se considera una función compleja f definida sobre una curva suave c, la cual está parametrizada por una función z de t igual a x de t más y de t en un intervalo cerrado de a a b. Luego, se divide el intervalo cerrado de a a b en subintervalos mediante una partición P, lo cual induce una partición correspondiente en la curva C, identificando puntos iniciales y finales de cada subarco Z sub K. Más adelante se define la norma P como la longitud del mayor subintervalo de la partición. Después se selecciona un punto Z sub K asterisco en cada subarco de C asociado a los subintervalos. Se calculan los productos f de Z sub K asterisco por las diferencias de Z sub K
y se suman todos para obtener la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de z sub k asterisco por las diferencias de z sub k. Esta suma es la base para definir la integral como el límite de estas sumas cuando la norma de p tiende a 0. Llegamos a un punto clave en el desarrollo de este video, donde nos centraremos en una de las herramientas más importantes y que utilizaremos para resolver ejercicios posteriores en la evaluación de integrales complejas: el teorema de evaluación de una integral de contorno. Este teorema establece que si tenemos una función f de z que es continua a lo largo de una curva suave c, que a su vez está parametrizada por z de t igual a x de t más y de t, con t variando entre los valores a y b, entonces la integral de la función f de z a lo largo de la curva c se puede calcular como la integral de a b de f de z de t por la derivada de z de t por el diferencial de t. Con este preámbulo podemos adentrarnos en la resolución de los ejercicios que se presentarán a continuación. El primer ejercicio que vamos a resolver se encuentra en la página 82 del libro Curso Práctico de Variable Compleja y Teoría de Transformados, y con él se nos pide el cálculo de la integral de e a la z diferencial de z sobre el contorno gamma, si gamma es el segmento que une 1 con i. Lo primero que vamos a hacer es visualizar la curva de integración mediante la herramienta tecnológica GeoGebra. Antes de iniciar, es importante aclarar que el eje X viene representando la parte real de Z, mientras que el eje Y entonces estaría representando la parte imaginaria de Z. Recordemos que el contorno gamma es el segmento que une a 1, que vendría estando ubicado por aquí, y a i, que vendría estando ubicado por aquí. Entonces vamos a unir estos puntos formando el segmento, y este entonces vendría siendo nuestro contorno de integración para la integral que se ha presentado. Tras haber observado el contorno de integración, vamos a retomar la resolución de este ejercicio considerando el teorema de evaluación de integrales de contorno. Vemos que para poder aplicar este teorema necesitamos a z de t, que es la curva paramétrica, a f de z de t y a la derivada de z de t. Vamos a iniciar recordando que la parametrización de un segmento que va de z sub 0 a z sub 1 es igual a z sub 0 por 1 menos t más z sub 1 por t. En nuestro caso, z sub 0 es igual a 1 y z sub 1 es igual a i. Por lo tanto, z de t es igual a 1 menos t más it, donde t varía de 0 a 1. Ahora vamos a evaluar a z de t en la función que tenemos, que es e a la z, resultando que f de z de t es igual a e a la 1 menos t más it. Y ya por último vamos a encontrar la derivada de z de t, que vendría siendo negativo 1 más i. Esto porque en el primer término tenemos una constante, entonces la derivada de este primer término es 0. En el segundo término tenemos a negativo t, vendría siendo la derivada de t1, por lo tanto aquí quedaría negativo 1.
y la derivada de t también en el último término vendría siendo 1, por lo tanto el último término vendría siendo más i. Entonces de aquí tenemos todo lo que necesitamos para aplicar este teorema. Sustituyendo a f de z de t y a la derivada de z de t en la integral, obtenemos que la integral que estamos buscando es igual a la integral de 0 a 1, que son los valores entre los cuales oscila t, de e a la 1 menos t más it por negativo 1 más i diferencial de t. Reescribiendo el integrando, tenemos que esta integral es igual a la integral de 0 a 1 de e por e a la negativo 1 más i por t por negativo 1 más i diferencial de t. Vemos que como estamos integrando con respecto a t, hay algunos términos que representan constantes por los cuales lo vamos a extraer de la integral, resultando en que la integral que pretendemos encontrar es igual a e por negativo 1 más i por la integral de 0 a 1 de e a la negativo 1 más i por t diferencial de t. Ahora vamos a realizar un cambio de variables o lo que conocemos como sustitución para poder integrar la expresión que tenemos acá. Entonces, a la variable u le vamos a asignar la expresión negativo 1 más i por t. Entonces, el diferencial de u vendría siendo igual a negativo 1 más i por el diferencial de t. Como necesitamos reemplazar el diferencial de t en esa integral, vamos a dividir entre ambos lados de la ecuación por negativo 1 más i, obteniendo que el diferencial de t es igual a du entre negativo 1 más i. Posteriormente vamos a reemplazar los elementos que ya hemos encontrado en la integral, resultando en que esta es igual a e por negativo 1 más i por la integral de a b de e elevado a la u por el diferencial de u entre negativo 1 más i. Vemos que tenemos un término que representa una constante en el denominador, que sería negativo 1 más i, por lo tanto lo vamos a extraer y nuestra integral queda resultando en e por negativo 1 más i entre negativo 1 más i por la integral de a b de e a la u diferencial de u. Entonces, dividimos negativo 1 más i entre negativo 1 más i, resultando que esto es 1. Y también integramos a la función e a la u, recordando que la integral de e a la x es ella misma. Entonces, la integral queda como e por e a la u evaluado en a y en b. Vamos a retomar en términos de la variable original, resultando que la integral es igual a e por e a la negativo 1 más i por t, que es lo que antes habíamos nombrado como u, evaluado de 0 a 1. Entonces, ya evaluando, tenemos que esta integral es igual a e por e a la negativo 1 más i por 1 menos e a la negativo 1 más i por 0. El primer término de la evaluación permanece tal cual porque el exponente se estaba multiplicando por 1. Sin embargo, el segundo término, al momento de evaluar, el exponente nos da 0. Entonces, e a la 0, recordemos que es 1. Por lo tanto, la integral nos queda como e multiplicado por e a la negativo 1 más i menos 1. Entonces,
Multiplicando a e por cada uno de los términos, tenemos que la integral es igual a e por e a la negativo 1 más 1 menos e por 1. Entonces, como cuando estamos multiplicando dos variables, se suman los exponentes, la integral resulta ser e a la i menos e. Y ya este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio que vamos a solucionar también se encuentra en la página 82 del libro Curso Práctico de Variable Compleja y Teoría de Transformadas, y con él se nos pide el cálculo de la integral x al cuadrado menos y al cuadrado diferencial de z sobre el contorno gamma. Si gamma es el arco de parábola, y es igual a 2x al cuadrado, que une 1 más 2y con 2 más 8y. Veamos en GeoGebra este contorno de integración. En este ejercicio, para visualizar el contorno gamma, vamos a iniciar graficando la parábola y igual a 2x al cuadrado. La tenemos por aquí. Y a los puntos vamos a acercar un poquito para poder ver con mayor claridad esos puntos. Y a los puntos 1 más 2y, que vendría estando ubicado por aquí, y 2 más 8y, que vendría siendo este punto de acá. Entonces, el contorno gamma vendría estando representado por este arco de parábola que vemos acá, que va desde el punto A hasta el punto B. Habiendo visualizado la curva de integración y conociendo ya las expresiones que necesitamos para solucionar este segundo ejercicio, aplicando el teorema de evaluación de integrales de contorno, vamos a proseguir parametrizando el contorno gamma. Nuestra z de t es igual a x de t más y de t, donde t varía entre a b. Por lo que vamos a hacer a x igual a t, y entonces resultaría en 2t al cuadrado, variando t entre 1 y 2, en vista de que si nos vamos a la imagen que tenemos por acá, es evidente que x varía en los puntos ya mencionados entre 1 y 2, y por eso entonces t también lo va a hacer. Tenemos que nuestra z de t es igual a t más 1 por 2t al cuadrado, y entonces evaluando la función en z de t sería igual a t al cuadrado menos y por 2t al cuadrado, resultando que la función que es x al cuadrado menos y al cuadrado de z de t es igual a t al cuadrado menos 4y t a la cuarta potencia. Derivamos a z de t, que sería la expresión que tenemos por acá, y resulta que la derivada es igual a 1 más 4t. Esto porque la derivada de t es igual a 1 y la derivada de t al cuadrado vendría siendo 2t, que se multiplica por la constante 2i. Sustituyendo los elementos que queremos encontrar en la integral que plantea el teorema de evaluación de integrales de contorno, tenemos que la integral de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre el contorno gamma por el diferencial de z es igual a la integral de 1 a 2
de t al cuadrado menos 4it a la cuarta potencia por 1 más 4it diferencial de t. Entonces, operando algebraicamente esa expresión, es decir, realizando la multiplicación del lugar, tenemos que esta integral es igual a la integral que va de 1 a 2 de t al cuadrado más 4it al cubo menos 4it a la cuarta potencia menos 16i al cuadrado t a la quinta potencia por el diferencial de t. Entonces recordemos que existe una propiedad que establece que i al cuadrado es igual a negativo 1, por lo tanto la integral nos quedaría como la integral de 1 a 2 de 16t a la quinta potencia menos 4 y t a la cuarta potencia más 4 y t a la tercera potencia más t al cuadrado por el diferencial de t. Cabe destacar que también organizamos los términos dependiendo de su grado. Entonces, ahora integrando cada término de la integral, valga la redundancia, tenemos que la integral de t a la quinta potencia es igual a t a la sexta potencia entre 6, que se multiplica por 16. En el segundo término, entonces tenemos que la integral de t a la cuarta potencia es igual a t a la quinta potencia entre 5, que se multiplica por 4i, más la multiplicación de 4i por la integral de t al cubo, que es igual a t a la cuarta potencia entre 4, más la integral de t al cuadrado, que vendría siendo t al cubo entre 3. Cabe destacar que todas las integrales son con respecto a t. Con relación a este proceso, ya solo nos resta evaluar los límites de integración en la expresión resultante, por lo que la integral que andamos buscando es igual a 16 por 2 elevado a la sexta potencia entre 6 menos 4i por 2 elevado a la quinta potencia entre 5 más 4i por 2 elevado a la cuarta potencia entre 4 más 2 elevado a la tercera potencia entre 3. Todo esto menos 16 por 1 elevado a la sexta potencia entre 6 menos 4i por 1 elevado a la quinta potencia entre 5 más 4i por 1 elevado a la cuarta potencia entre 4 más 1 elevado a la tercera potencia entre 3, lo que es igual a 512 tercios menos 125 quintos de i más 16i más 8 tercios, todo esto menos 16 sextos menos 4 quintos de i más 1 tercio, lo que es igual a 512 tercios menos 49 quintos de i. Por lo tanto, la integral de x al cuadrado menos y al cuadrado diferencial de z sobre el contorno gamma es igual a 511 tercios menos 49 quintos de i. El tercer y último ejercicio con el que vamos a trabajar se encuentra tanto en el mismo libro como en la misma página que los ejercicios anteriores y consiste en calcular la integral de x al cuadrado más y al cuadrado por el módulo del diferencial de z sobre el contorno gamma, si gamma es la circunferencia, módulo de z igual a 2, tal que z pertenece a los números complejos. Al igual que en los casos anteriores, lo primero que vamos a hacer es apreciar la curva de integración planteada utilizando la aplicación GeoGebra.
Para este ejercicio, el contorno gamma vendría siendo la circunferencia centrada en el origen, es decir, en z igual a 0, de radio igual a 2. Es decir, esta circunferencia que tenemos por acá, cuyo origen vamos a marcarlo, que vendría siendo el punto A, y el radio entonces vendría estando indicado por el segmento entre A y B, que es evidente que mide 2. Entonces lo marcamos por aquí y ya ese se vendría siendo el radio de la circunferencia. Y esta entonces vendría siendo el contorno gamma sobre el cual vamos a desarrollar la integral que estamos estudiando. Para la resolución de este ejercicio, implementando el teorema de evaluación de integrales de contorno, en primer lugar vamos a parametrizar el contorno gamma. Como se trata de una circunferencia, utilizando la parametrización en notación exponencial, tenemos que esta sería igual a z sub 0 más el radio por e a la it, donde t varía entre 0 y 2pi. Por esta razón, nuestra z de t vendría siendo igual a 2e a la it. El diferencial de z entonces vendría siendo igual a 2e a la it diferencial de t. Y como en nuestra integral se plantea el módulo del diferencial de z, buscando a este tendríamos que es igual a 2 por dt. Entonces, por cuestiones de que nos resulta más conveniente reemplazar el integral en función de la forma polar, también vamos a parametrizar la circunferencia de este modo, que es igual a z sub 0 más el radio por el coseno de t más i seno de t, donde t varía de 0 a 2pi. Por lo tanto, nuestra z de t también se puede expresar como 2 por el coseno de t más i seno de t, donde t varía entre 0 y 2pi. Nuestra función evaluada en z de t entonces vendría siendo 2 coseno al cuadrado más i por 2 seno de t al cuadrado, que es igual a 4 coseno al cuadrado de t más 4i seno al cuadrado de t. Sustituyendo los elementos anteriores en la integral que propone el teorema de evaluación de integrales de contorno, tenemos que la integral que estamos buscando es igual a la integral de 0 a 2pi de 4 por el coseno al cuadrado de t más 4i por el seno al cuadrado de t por 2 diferencial de t. Realizando la multiplicación del lugar, tenemos que esta integral es igual a la integral de 0 a 2pi de 8 coseno al cuadrado de t más 8i seno al cuadrado de t diferencial de t. Entonces ahora vamos a reemplazar utilizando las identidades del coseno al cuadrado de t y seno al cuadrado de t. Recordemos que el coseno al cuadrado de t es igual a 1 más el coseno de 2t entre 2 y que el seno al cuadrado de t es igual a 1 menos el coseno de 2t entre 2, por lo que nuestra integral resulta en la integral de 0 a 2pi de 8 por 1 más coseno de 2t entre 2 más 8i por 1 menos coseno de 2t entre 2 por el diferencial de t. Entonces vemos que el 8 es un factor común entre ambos términos,
por lo tanto lo factorizamos, resultando que esta integral es igual a la integral de 0 a 2pi de 8 por 1/2 más coseno de 2t entre 2 más i por 1/2 menos coseno de 2t entre 2 diferencial de t. Entonces, recordando la propiedad que establece que las integrales de sumas o restas es igual a las integrales sumadas o restadas, tenemos que nuestra integral es igual a 8 por 1/2 de la integral de 0 a 2pi diferencial de t, en vista de que 1/2 es una constante, más 1/2 de la integral de 0 a 2pi del coseno de 2t diferencial de t, más y medio de la integral de 0 a 2pi del diferencial de t, menos y medio por la integral de 0 a 2pi por el coseno de 2t diferencial de t. Integrando cada término con respecto a t, obtenemos que la integral que queremos encontrar es igual a 8 por 1/2 de t más 1/4 de seno de 2t más y medio de t menos 1/4 de seno de 2t, cada uno de estos términos evaluados de 0 a 2pi. Entonces esta integral viene siendo igual a 8 por 1/2 de 2pi menos 0 más 1/4 del seno de 2 por 2pi menos el seno de 2 por 0 más y medio de 2pi menos 0 menos 1/4 del seno de 2 por 2pi menos el seno de 2 por 0. Esto se convierte en 8 por 1/2 de 2pi más 1/4 de 0 más y medio de 2pi menos y cuarto de 0. Entonces nuestra integral resulta ser 8pi más 8pi. En conclusión, entonces la integral de x al cuadrado más y al cuadrado de el módulo del diferencial de z sobre el contorno gamma es igual a 8pi más 8pi. Posteriormente les comparto una serie de ejercicios con la finalidad de que puedan fortalecer y poner en práctica los aprendizajes que hemos construido a lo largo de este video. Estos se encuentran entre la página 81 y la página 82 del libro Curso Práctico de Variable Compleja y Teoría de Transformadas y consisten en el cálculo de las siguientes integrales. La integral del módulo de z por el diferencial de z cuando el contorno es el segmento que une 0 con 2 menos i. La integral del módulo de z por el diferencial de z si el contorno es la circunferencia tal que el módulo de z es igual a r y z pertenece a los números complejos. Y por último, la integral del seno de a por z por el diferencial de z si el contorno es el arco de la parábola y igual a 1 menos x al cuadrado que une a -1 con i. Habiendo estudiado todo el contenido relacionado al tópico en cuestión, podemos concluir que el cálculo de integrales de contorno en el plano complejo aplicado a curvas suaves requiere parametrizar la curva de integración, lo que permite transformar la integral en una forma manejable y aplicar la fórmula estándar para obtener el resultado. Y que herramientas como GeoGebra permiten visualizar curvas de integración, enriqueciendo la comprensión teórica y práctica del cálculo de integrales de contorno.
En esta ocasión les quiero dejar con la frase atribuida a Séneca: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Frase que sugiere que lo que comúnmente percibimos como suerte no es un evento aleatorio, más bien es el resultado de estar preparado para aprovechar las oportunidades que se presentan. Cuando esas dos condiciones se alinean, lo que otros podrían llamar suerte es en realidad el fruto de haber estado listo para actuar en el momento adecuado. Los recursos utilizados en este video son Canva, Microsoft PowerPoint y GeoGebra. La bibliografía que respalda los conceptos trabajados en esta presentación está conformada por el libro Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Seale y Shanahan y el libro Curso Práctico de Variable Compleja y Teoría de Transformadas de Pestana, Rodríguez y Marcellán. Hemos llegado hasta el final de este video y quiero agradecer sinceramente a todos ustedes por dedicar su tiempo a visualizar este video educativo. Su interés en aprender y explorar nuevos conocimientos es lo que da sentido a este proyecto. Espero que el contenido haya sido claro y enriquecedor y los invito a compartir sus comentarios y reflexiones para seguir mejorando y creando material que inspire y eduque. Gracias por su apoyo y por ser parte de esta comunidad de aprendizaje.